¿Qué tal, amigos? Pues ya está toda esta sección de nuestra cocina integral, la primera sección que vimos en nuestro diseño de la cocina integral. Recuerden que hicimos un diseño en 3D. Si te has perdido el video, por aquí te lo dejo para que lo puedas ver. Esta es la primera parte y ya en nuestros dos videos anteriores hemos visto cómo hacer este módulo lateral de esta cocina integral, además de cómo hacer este módulo para los hornos. Ahora en este video te voy a mostrar cómo hacer esta entrepañera, que es el módulo que sigue, con espacios más o menos de 30 centímetros y más o menos tenemos como 34-35 centímetros de ancho. Te enseñaré desde cómo hacer el módulo, cómo cortar las puertas y cómo es que hicimos que coincidiera la beta de estos gabinetes. Así es que vamos a taller, que vamos a empezar. Vamos echando una vista. Amigos, nuevamente este es el gabinete. Amigos, aquí ya está nuestra cubierta sólida. Amigos, ¿cómo están? Amigos, efectivamente. Amigos, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. En este video te voy a mostrar cómo hacer un gabinete inferior para cocina integral como este que estamos viendo aquí. ¿Ok? Amigos, pues estamos viendo aquí la entrepañera ya armada entre estos dos módulos, que es el del horno y lo que es el módulo del espesor extraíble. El despiece de este mueble es muy básico, así es que te lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas armarlo, tanto el ancho de los entrepaños como los costados. Así que nos vamos a concentrar, vamos al siguiente paso, que es cómo hacer la puerta para este gabinete. Lo vamos a desarmar para poderlo pintar y que quede muy bien pintado por todos lados, y una vez instalado, colgarle la puerta que vamos a ver a continuación. Bien, voy a presentar la puerta que vamos a unir aquí. Como les decíamos, tenemos los 1.22 que mide la hoja. Vamos a tener que añadir el tramo que nos falta. Y bueno, esta puerta, por ejemplo, va a ir así. Ya hemos hecho los cortes pertinentes para que nos quede. Y ya se le ve continuidad, como si fuera una sola pieza. Si hacemos los cortes correctos, aquí que es la unión, ahí la moví para que la puedan identificar, hacemos los cortes bien y hacemos el ensamble muy bien, no se va a notar esta unión, ¿ok? Es la idea a la hora que cortemos puertas para gabinete con la veta atravesada. Y ya tengo por aquí las piezas para nuestro siguiente módulo, que es una entrepañera. Voy a armarla y vamos a ver cómo la instalamos, que es la continuación de nuestro módulo de los hornos. ¿Cómo es posible que no estés suscrito a nuestro canal? Ya viste toda la serie de videos que te hemos dejado para esta cocina. Así es que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas en este momento. Compartas este video para que más gente lo pueda ver. No regales un like, así nos ayudas a crear más y mejor contenido para ti. Continuamos. Bien, ya estamos viendo ahora nuestro módulo ya instalado en su lugar junto a los demás gabinetes. Aquí tengo las puertas que preparamos. Si sientes que te ha faltado información para estas puertas, te voy a dejar el enlace aquí para que veas cómo hicimos el corte de todas estas puertas y tengas la información completa. Aquí lo que vamos a hacer es poner las bisagras a las alturas que ya definimos sin que nos estorben los entrepaños en las bisagras, para poder, una vez teniéndolas, hacer la instalación en nuestro gabinete para poder terminar este proceso. Vamos a hacerlo y quedará listo.
¿Qué te ha parecido este tutorial que te he dejado, amigos? Espero que te haya quedado claro. Si te ha quedado alguna duda, por favor déjalo en la caja de los comentarios. Te recuerdo que este video es parte de una serie de videos que estamos haciendo para la construcción completa de esta cocina integral. Si te has perdido los demás videos, te dejo el enlace aquí para que puedas verlos. Pues bien, amigos, ¿qué les ha parecido este módulo que les hemos enseñado a hacer, que es el de nuestros entrepaños? Ahora en este siguiente video vamos a hacer nuestro módulo para nuestro herraje o nuestra